El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos a un programa más de temas y debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos paso a una semana, a una serie de programas que tienen como propósito fortalecer la salud mental de los ciudadanos, especialmente un programa de prevención y una campaña nacional que pretendemos impulsar desde este foro para prevención del suicidio. Estaremos abordando diferentes aspectos en esta serie temática sobre los aspectos criminológicos, victimológicos del suicidio en El Salvador. Importante poder conocer las diferentes opiniones, estudios, investigaciones. Será una serie temática en la cual tendremos la participación de diferentes profesionales, un enfoque multidisciplinario para poder orientar, pero sobre todo generar insumos para la construcción de una política pública de prevención. En este primer programa de esta serie temática de salud mental y prevención del suicidio me acompaña el maestro Juan Carlos Torres, quien es un experto en prevención de violencia y cultura de paz, con diferentes estudios y formación académica profesional, con maestrías, posgrados, seminarios, cursos especializados en este tema tan puntual de poder brindar un enfoque multidimensional sobre la prevención de la violencia en el territorio, en la comunidad. Conoceremos cuáles son aquellos elementos que nos pueden generar una cultura de paz y de sana convivencia para poder gozar de esa salud mental que en muchas ocasiones la olvidamos como familia. Maestro Juan Carlos, gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Realmente es un gusto estar en tu espacio. Temas y debates es un tema es un nombre muy importante, sobre todo compartir con un experto como vos en temas de criminología. La verdad me siento muy honrado por la invitación y agradezco a la audiencia que nos va a acompañar en este espacio. Juan Carlos, este programa tiene uno de sus objetivos fundamentales, es la formación y la generación de conocimiento para toda nuestra teleaudiencia. ¿Cómo podemos definir lo que es la prevención de la violencia? Yo sé que es muy amplio, pero en nuestro país en los últimos años se habla tanto de prevención de la violencia, pero no desde el enfoque académico, ni tomando en cuenta prevención primaria, secundaria y terciaria. Muy bien, quizás para ilustrar a la audiencia, cuando hablamos de prevención de violencia podemos comenzar con la parte de decir, bueno, violencia es el exceso de fuerza, es, digamos, una agresión, podría ser la violencia, pero la prevención de violencia son todos aquellos mecanismos que tienen que ver con adelantarse, con prevenir que suceda la violencia. Y muchas veces la gente confunde violencia con otro tipo de expectativa, pero la violencia básicamente es aquella que intenta, es el uso, abuso del poder con intención de hacer daño a sí mismo como a las personas, a los demás. Y tiene diferentes aristas la violencia. Entonces hay diferentes tipos de violencia que es bueno y necesario saber de qué tipo de violencia se va a hablar cuando se va a atender un caso. Por eso lo que sucede es que en nuestro país estamos más acostumbrados y familiarizados con el indicador más internacional de violencia, que es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero, ¿qué otra connotación de estas variables de violencia existen para poder hacer un análisis más integral de cómo está la violencia en un país o en un territorio? En este caso, pudiera ser a nivel municipal. Dentro de ese tipo de indicadores, uno puede ver, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, hay unos indicadores de violencia intrafamiliar, de agresiones, de empujones, de amenazas, pero también hay otro tipo de violencia que es la violencia personal. Y esa violencia tiene mucho que ver con
con el daño que se causa a uno mismo, con el descuido, con el abandono, pero también está la violencia de proximidad, que es la violencia que genera la delincuencia, es decir, cuando uno lo acechan, cuando lo acosan, cuando lo amenazan. Y la violencia de pandillas, por supuesto, que también se generaliza en todo el país. En este aspecto, ¿qué importancia juegan las municipalidades que tradicionalmente, Juan Carlos, han estado ausentes o separados de las políticas de los gobiernos? Y no estamos hablando de los últimos gobiernos, yo diría antes, durante y posterior al conflicto armado. Las municipalidades son básicas y los alcaldes deben de entender en la parte de no centrarse solamente en la infraestructura, en las calles, en las aceras, en los parques, sino más bien en el tejido social que hay en sus municipios, en la convivencia. Y esto tiene mucho que ver con los factores de riesgo y los factores de protección. Un factor de riesgo es aquel factor que presenta amenazas y que presenta riesgos a hacerle daño a las personas, al ciudadano que vive en el municipio. Y un factor de protección son todos aquellos elementos situacionales que la municipalidad, que el alcalde procura que haya en su municipio. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, las calles iluminadas, las aceras despejadas, el orden municipal. Entonces, eso tiene mucho que ver con la prevención situacional y luego que hayan espacios de convivencia, como parques, como espacios deportivos, espacios donde se hace el arte, la cultura, donde uno puede salir a caminar sin temor, sin amenaza. Eso es lo que los alcaldes deben de cuidar mucho, porque el ciudadano al final, cuando va a votar, no vota por la acera o por la calle, vota por cómo se siente, cómo se siente, si seguro o inseguro. ¿Cómo observas tú estos proyectos de ciertas municipalidades que ahora están muy de moda, que tienen que ver con la construcción y el diseño de una cancha de básquetbol que se le ubica grama sintética o alfombra y de esta manera a esa cancha que está con un enfoque hacia los varones se le genera o se le nombra que es un espacio de sana convivencia cuando no pueden llegar ni niñas a encontrar aspectos que les ayuden a sus actividades, pero tampoco los papás no tienen un lugar donde llegar a leer un libro, donde desarrollar convivencia familiar, juegos u otro tipo de actividades que no sea el fútbol. Por mucho tiempo en los municipios los espacios de integración social o de equipamiento comunitario han estado abandonados, las casas comunales, las canchas, y ahora después de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública comenzó a iluminar y a cerrar las canchas, a veces los espacios abiertos se volvieron cerrados y con la grama sintética, tal como dices, de alguna manera se abrió el espacio, pero no se tomó en cuenta la integralidad. Es decir, se utilizó el enfoque situacional de mejorar los espacios de convivencia, pero no se tomó el tema de la integralidad que tiene que ver con la inclusión, con la igualdad, sobre el uso de los espacios. Y esto de alguna manera nos ha limitado. Y lo que decías era bien cierto. Uno puede llegar a un espacio recuperado, llamémosle un espacio recuperado, que es una cancha de fútbol o de usos múltiples. Pero ¿qué es lo que va a encontrar en ese espacio? Normalmente, cuando uno no ha pensado con la estrategia preventiva, lo que hace es que hace torneos, competencias. Ahí las canchas se vuelven un espacio para ir a tomar licor, para desahogar toda aquella intolerancia y la gente comienza a gritar, a insultar, y ustedes han visto en la televisión cuando termina un partido. Rivalidad entre las barras, sí, de la misma colonia, del mismo barrio. Del mismo barrio. Entonces, el deporte no se está utilizando de manera para la convivencia, para la integración, para encontrarse cada fin de semana y echarse un partidito, sino más bien se está utilizando para ir a rivalizar. Rivalizamos en el tráfico, vamos peleando, rivalizamos en los trabajos, y entonces rivalizamos incluso en la misma colonia. Y ir a rivalizar en ese espacio de convivencia sería como ir alimentando esa intolerancia que nos va a llevar después a la violencia. Juan, ¿cuál es tu opinión de algunos alcaldes o alcaldesas que cuando están inaugurando este tipo de obras, estas canchas sintéticas, y si no es sintética de básquetbol, que puede también ser de fútbol, dice, ahora podrán jugar hasta la madrugada, podrán jugar hasta altas horas de la noche?
¿Es eso realmente el objetivo de habilitar un espacio público, que los jóvenes, los adolescentes, los niños, las niñas se mantengan hasta alta hora de la noche en un parque, sin vigilancia, sin la supervisión de sus padres? Yo creo que el enfoque para los alcaldes que nos están viendo, que nos sintonizan, el enfoque debe cambiarse. Hay un tema que se llama tolerancia social, es decir, cuando la bulla ya, cuando los volúmenes de convivencia y todo, entonces eso quiere decir que de alguna manera, normalmente la tolerancia social llega hasta las 10 de la noche. Después de ahí ya perturban el sueño. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Que un niño no puede estar a las 10 de la noche en un espacio deportivo. Debe estar en su casa, en su cama. Descansando. Descansando, porque tiene que ir a estudiar y porque su salud mental hay que cuidarla. Entonces, normalmente los padres de familia, para deshacerse de sus hijos, los mandan a la cancha. Y los alcaldes lo que tienen que tener cuidado es la franja de distribución de los espacios. Algunos le llaman franja horaria, pero normalmente, vean ustedes, ¿quiénes tienen el espacio para jugar en la cancha los sábados por la mañana o los domingos por la mañana? Normalmente son los niños y los jóvenes, porque los adultos, claro, van a llegar después de pegarse la siesta, una buena dormida, entonces llegan en la tarde y en la noche. Y ya no sueltan la cancha. Y ya no sueltan la cancha. Hemos tenido casos donde los jóvenes, cuando hay niños jugando, ocupando el espacio, lo que hace es que los agarran a pelotazos para sacarlos. Le están violando el derecho también del uso del espacio. Entonces, lo que se hace en estos espacios, señores alcaldes, es hacer una distribución equitativa de los espacios. Si la franja estrella, digamos, es de 6 a 7 de la noche, asegurémonos que en esa franja hay espacio para las niñas, los niños y los jóvenes. Y pudieran también tener otro tipo de facilitadores de otro tipo de actividades mientras los padres están en su torneo, y poder tener otro programa de juego, de sana convivencia entre niños y niñas y adolescentes que les permita interactuar. Pero esto son muy pocas las municipalidades que están haciendo esa inversión como alcaldía, o que están generando ese enlace con padres o con adultos significativos en el territorio. Has mencionado un tema importante sobre el adulto significativo. El primer adulto significativo para un niño, una niña, son sus papás. Su papá, su mamá, su abuelo, con quien van a la cancha, a estos espacios. Pero a veces a uno se le olvida, en esa emoción de querer jugar, de querer competir, se le olvida que el niño, la niña está en la grada esperándolo. Y que quiere convivir con él, pero uno a veces no deja esos espacios. Entonces, básicamente, los tenemos en la casa ocupados con la televisión y el teléfono ahora, y los llevamos a la cancha, ¿y en qué se ocupan? Porque no los integramos. Entonces, las actividades en estos espacios deberían de ser integradoras, donde el papá, la mamá o un adulto mayor que los acompañe pueda integrarse. Entonces, hay que pensar un poco más de no solo ir a hacer torneos. Hemos tenido casos donde, pues sí, se les obliga al que tiene un equipo de fútbol adulto que tenga un equipo de fútbol menor, pero eso no ayuda. La verdadera intención de la convivencia es que se integre, que hay un diálogo intergeneracional, donde el adulto con el niño pueden convivir y jugar y participar en una misma actividad. ¿Cómo revisas tú el tema en el territorio de la sana convivencia? Yo te he escuchado en diferentes ponencias y clases magistrales cuando tú hablas de que en nuestro país, por desconocimiento, tendemos a confundir incluso a sana convivencia con cultura de paz. Has dicho una parte, la gente quiere impulsar la convivencia, pero no se toma el tiempo. Convivir es vivir con. Es decir, con el vecino, con la familia. Eso es la convivencia, vivir con el que yo tengo cerca. Y eso tiene que ver qué tipo de convivencia voy a tener. Y ahí se relaciona con la paz social y la convivencia positiva. Porque yo puedo estar cerca de vos, pero eso no quiere decir, Ricardo, de que yo pueda estar en paz contigo, sino más bien porque podemos tener diferencias y que esas diferencias no sean aceptadas. Entonces, la convivencia tiene mucho que ver con la tolerancia, con la aceptación y con la resiliencia. Cuando alguien con quien yo convivo comienza a dar unos indicadores de agresión, de invadir mi espacio vital
o de querer restringirme ciertas libertades. Entonces, la convivencia, voy a hablar de convivencia, por ejemplo, de pareja. Cuando su pareja le comienza a limitar, no le vas a hablar a la fulanita tal, o no vas a hablar, no te vas a reunir con ese grupo, que no vas a salir. Entonces, esa convivencia que se da en el hogar también se está violentando. Y puede pasar de una convivencia que surgió por un amor positivo, muy bonito, pero también se puede convertir en un infierno. Esta sana convivencia, ¿cómo la debemos de entender desde el aspecto conceptual, desde este marco filosófico, pero que también tiene que llegar al territorio? Porque en ocasiones, ahora también observamos en diferentes espacios públicos dentro de los barrios, comunidades, cantones, caseríos, que el espacio de convivencia es porque se instaló un router inalámbrico y se llega ahí a conectarse para estar con el celular o una tableta, y cada quien está con tecnología. Igual creo que no existe convivencia. Sí, yo he escuchado a algunos alcaldes, por ejemplo, hablar de esos espacios de convivencia. No, ese es un espacio de reunión, pero la convivencia se hace cuando yo lo miro a los ojos, cuando yo converso temas que de verdad son interesantes para el otro, pero cuando simplemente se aíslan en el teléfono, en el celular, eso no es convivencia. O sea, ahí es, digamos, un lugar, un espacio donde hay internet gratis. Correcto, donde hay un motivo para llegarme. Y para variar, cuando se puso de moda los Pokémon, los jóvenes llegaban a los parques a cazar su Pokémon, y entonces ahí estaban los delincuentes esperándoles para robarles los teléfonos. ¿Qué convivencia va a ser esa? Porque ahí estaba el internet, entonces ellos podían. Entonces los alcaldes deben de saber también de que estos espacios de convivencia deben de tener equipamiento, pero también deben de tener seguridad. Y la cámara, la videovigilancia, es un elemento importante que conecta con un observatorio y puede prevenir un delito, pero también tiene que haber una interacción donde los jóvenes puedan jugar, integrarse. Y eso tiene que ver con la paz social también. Cómo yo arreglo las diferencias con los demás. La paz y la cultura de paz implica también renunciar a la violencia, buscar otros métodos para arreglar las diferencias entre la misma comunidad. Importante los aportes del maestro Juan Carlos Torres en este primer bloque, que nos ha ubicado dentro de este marco conceptual de la sana convivencia, la cultura de paz, el papel de las municipalidades, los espacios públicos para poder facilitarle a las niñas, niños, adolescentes esa convivencia con los padres y con los adultos, y necesitamos esos adultos significativos en nuestra comunidad. Regresamos después de esta sección En la Mira, la Policía Nacional Civil con su informativo de su operatividad policial en las últimas horas para servir y proteger a la población. Corre video de nuestra corporación policial. La División de Tránsito Terrestre de la Policía da cuenta que en el periodo comprendido del 1 de enero al 8 de diciembre del presente año, detuvo a 1.988 conductores peligrosos durante los distintos controles vehiculares ejecutados a nivel nacional. Sobre las cifras de accidentabilidad, en el mismo periodo se registraron un total de 18.681 casos, los cuales dejaron el saldo de 10.155 lesionados y 1.287 fallecidos. Muy emocionado y complacido llegó esta mañana el agente Esteban Fabián hasta el Hospital Nacional Jorge Mazzini de Sonsonate para visitar y cargar en sus brazos a la hermosa Catherine Elizabeth. El agente Fabián atendió ayer en horas de la tarde el parto de una joven mujer, quien dio a luz dentro del autobús de la ruta 216 entre los municipios de Sonsacate y Nahuizalco de Sonsonate. Ambas se encuentran en perfectas condiciones de salud. El director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Rezachicas, recibió hoy de parte de la coordinadora Mónica Mendoza del programa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un documento que contiene la estrategia sectorial para el combate de la corrupción, al tiempo que se comprometió a continuar trabajando para transparentar la institución policial. El jefe de la policía sostuvo que desde el año 2017 se trabaja con las unidades contraloras para contrarrestar tales situaciones. Policías de la sección táctica operativa y agentes rurales repelieron anoche a las afueras del municipio de Tonacatepeque un atentado con armas de fuego de parte de un grupo de integrantes de pandillas
con el saldo de 2 de los agresores fallecidos y 1 más lesionados. Para En la Mira con Ricardo Sosa, este fue un informe de la Policía Nacional Civil. Continuamos en esta serie temática sobre salud mental y la prevención del suicidio en El Salvador. Juan Carlos, tú hablas de la resiliencia. ¿Cómo lo podemos explicar en palabras sencillas para nuestros televidentes que puedan tener este enfoque y este marco conceptual de la importancia de tener este valor en nuestra comunidad? La resiliencia comenzó como un concepto de la física, es decir, la propiedad que tenían los materiales de resistir, de dilatarse, pero volver a su estado natural. Entonces, este tema de la resiliencia se ocupó después con un enfoque social o psicosocial, donde hablaban de la capacidad que tenemos las personas de resistir, de aguantar o de acomodarnos a ciertos contextos. Cuando una persona es resiliente es cuando tiene problemas y no se frustra. Cuando al contrario, entre más problemas tiene, a veces la adrenalina le surge y es capaz de resolverlos. Una persona resiliente tiene que tener una salud mental muy fuerte, una autoestima muy concentrada y tiene que tener un soporte empático, un soporte social que le ayude a sostenerse para cuando tenga presiones. Entonces, eso quiere decir que si usted tiene problemas, tiene conflictos, no necesariamente tiene el mundo de cabeza, simplemente está esperando una oportunidad para hacer cambios. Juan Carlos, los jóvenes, el segmento de los 9 a los 29 años está siendo duramente afectado en nuestro país, en nuestra sociedad. Este segmento, pero particularmente de los 15 a los 29, es el segmento, primero, que registra más homicidios en el país. En segundo lugar, más reportes de desaparecidos. Y últimamente, y parte de la motivación de esta serie temática de salud mental y prevención del suicidio ha sido este tercer factor. Los jóvenes están tomando la decisión de quitarse la vida y particularmente el estudio de Save the Children y del Ministerio de Salud nos indican que son las señoritas, la franja entre los 15 y los 29 años y más reducidamente entre los 15 y los 19 años están tomando esta decisión de suicidarse. ¿Por qué el sector de la juventud ha sido tan afectado posterior al conflicto armado? Después del conflicto armado, lo que no hicimos fue dialogar y hacer un proceso de paz. Nuestras familias se fracturaron, algunos nunca volvieron a casa, y entonces crecimos con familias disfuncionales, o algunos tuvimos que emigrar de las zonas de conflicto a la capital, y no venimos a la ciudad en un lugar bonito, venimos a los suburbios de la capital a comenzar de nuevo. Y eso de alguna manera reconfiguró aquella convivencia que se vivía en los pueblos, en los cantones, cuando uno saludaba a alguien y decía, este es, según el apellido, este es el hijo de tal, y le sacaba todo el árbol genealógico a uno. En las ciudades, en los suburbios, nadie se conoce. Poca gente se interesa por los problemas de los demás. Entonces, y esto ha afectado a nuestros jóvenes. Desgraciadamente, en esa edad que has mencionado, Ricardo, yo vi las estadísticas, creo que el 2015-16, donde más homicidios tuvimos, que el 52% de todos esos homicidios, 6.600 creo que fueron, eran jóvenes, en el rango de lo que dices, de 15 a 29 años. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué los motiva a seguir? ¿Qué los ilusiona? ¿Qué es lo que los aferra a la vida? ¿Qué es lo que les está dando significado a su vida? A veces un like los pone en crisis. Y ahí es donde se une la resiliencia, la cultura de paz y también las tendencias al suicidio. Sentirse solo en este mundo abandonado, sentir que ellos comienzan su vida sexual y digamos más, su vida relacional. Se enamoran, se ilusionan y a veces fracasan. Pero eso es solamente el primer paso en la vida. Hay mucho camino que recorrer, pero algunas personas con el primer paso, sobre todo algunos jóvenes,
que tienen poca comunicación con sus padres, que no hablan con un ser significativo, con un amigo, con una familia, y que se van interiorizando todo ese estrés y esas preocupaciones. Entonces al final termina floreciendo en un acto de violencia, que es el suicidio, porque el suicidio es un acto de violencia. Como catedrático, como director de un programa de maestrías, tú tienes que relacionarte con jóvenes. Permaneces en el campus universitario todo el día, en la Universidad Don Bosco, que están siempre desarrollando una gran labor social. ¿Cómo has visto esta influencia de las redes sociales y del bullying que afecta en el tema de esta consecuencia extrema de violencia contra sí mismo, que es el suicidio? Cuando yo veo en el campus de Soyapango y que veo un montón de jóvenes, saben que ahí tenemos, los jóvenes que tenemos en el campus de Soyapango, vienen de San Martín, de Tonacatepeque, de Apopa, de Ciudad Delgado, de Ilopango, de Soyapango, y entonces uno puede ver el rostro de estos muchachos que vienen de comunidades y con la ilusión de superarse, pero también los puedo ver agachados. Todavía en la Don Bosco, porque tenemos el espíritu salesiano, ese trato cercano con los jóvenes, logramos hacer ese primer encuentro que es el saludo. Si ustedes se fijan, los jóvenes ya nos saludan, van agachados o no les importa muchas veces cuando un adulto los encuentra. Entonces eso no hay que perderlo, hay que enseñarle a nuestros jóvenes a que saluden. Ese primer contacto humano que nos separa de las máquinas, ese poder tener la capacidad de ver a los ojos a alguien y decirle buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso es importantísimo y eso también tiene mucho que ver con las personas que pretenden suicidarse. ¿Por qué razón? Porque uno de los elementos del suicidio es el aislamiento, el volver a sí mismo, uno vuelve su mundo en su caos y se aparta de los demás, se va aislando paulatinamente, pero va dejando señales, Y en ese mundo, si no recibe el nivel de respuesta que él o ella espera a través de sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y otro tipo de redes que están popularizadas en este segmento, se genera un conflicto, Juan Carlos. Es un detonante para poder no solo tener y pensar en la posibilidad de quitarse la vida, sino que le genera un verdadero conflicto en sus relaciones, en casa, y se ha llegado a pensar de que los millennials tienen que no saludar para estar en la moda. Cuando hablamos, acabas de mencionar algo importante, el primer conflicto que tienen los jóvenes que tienen este tipo de tendencia es un conflicto personal. Y ese conflicto pasa por aceptarse tal como es, como la vida lo ha diseñado, como la vida lo trajo al mundo. Y uno puede ver en la naturaleza que hay flores bonitas y hay árboles feos y todo, pero cada una de esas cosas tiene una gracia. Lo que parece feo para una persona es bonito para otra. Y los jóvenes tienen que saber aceptarse tal como son. Si usted es flaco, si usted es gordito, si usted es pando, si usted es medio cuico, no importa, sí acéptese, porque sí la vida le ha dado ese aliento. Y el segundo conflicto está en las relaciones interpersonales. Es decir, si yo estoy en un espacio de amigos, si esas personas me aceptan o no, y si yo tengo que hacer hasta lo imposible para que me acepten, comprar un teléfono, comprar un vehículo, endeudarme, no se preocupe. Primero hay que aceptarse uno mismo y después las cosas vienen por sí mismas. Entonces van a venir los amigos, usted mantenga su estilo, no tiene que cambiar por otros, a dejar de ser por otros, usted sea como es decir, siempre dentro de la tolerancia y de la cultura de legalidad. Y luego tiene que ver, la otra parte es con los aciertos y desaciertos. Si uno fracasó, si a uno le fue mal en un noviazgo, no se preocupe, más adelante la vida le va a dar otra oportunidad. Tome ese fracaso como una experiencia dolorosa a veces. Haga el duelo, sufra, llore, enciérrese, aíslese, escuche canciones tristes por 1 o 2 meses y después ponga cumbias, ponga merengue, o si usted es evangélico y escucha alabanzas que invitan a la vida, invitan a conocer a Dios, pero escuche música que le devuelva la vida, no se quede en el hoyo de la depresión. Y luego están los fracasos y las deudas, es decir, los fracasos profesionales, cuando no consigo el empleo, cuando he tocado, cuando he llevado 1000 currículos, no se preocupe, presente el 1001, porque puede ser que el siguiente sea el trabajo que usted espera.
Y también, no se preocupe si usted está endeudado. Los bancos lo que menos le van a hacer es llevarlo preso. Le meten a uno, le están llamando a las 12 del mediodía, le llaman en la mañana, le llaman los fines de semana y lo comienza a desesperar y la angustia y que uno no ha pagado. Y entonces y al final, ¿en qué termina? Es cierto, hay que reconocer que si manejó mal sus finanzas, eso trae las consecuencias. Pero eso no quiere decir que esos errores le van a costar la vida, no. Si usted tiene deuda, no se preocupe, va a salir adelante, pero busque apoyo. No cargue con el peso usted solo. Juan Carlos, ¿cómo están manejando las universidades? Conocí hace unos días de un joven que su aspiración era estudiar diseño gráfico. Hizo las pruebas, los exámenes en la Universidad Nacional y le faltaron 2 puntos para poder quedar en la carrera de primera opción. Este joven está traumado, está frustrado y ¿cómo manejan las universidades el tema? Es tan sin sentimiento, no, tú no servís para esta carrera, tú no traes o no alcanzaste un puntaje y por eso no eres bueno en lo que querías estudiar. ¿Cómo se maneja con la universidad y cuál sería el mensaje para los jóvenes y los padres que están atravesando en esta época ese tipo de problemas? Hay un enfoque de la inteligencia emocional, es decir, cuando mis emociones están también relacionadas con mis capacidades. Y eso tiene mucho que ver también de cómo voy a asumir yo los retos o los obstáculos que se me presenten en la vida. Si al joven le dijeron que no podía entrar en la Universidad Nacional y no tiene recursos para pagar una privada, tiene que buscar, normalmente, por ejemplo, nuestra universidad, la Don Bosco, tiene un programa de becas que es auspiciado por personas cercanas a la universidad o incluso de los mismos personal que colabora para fomentar estas becas o los mismos becarios que aportan, que ya han sido beneficiados con estos programas, que son profesionales, también aportan. Entonces, pero este tipo de becas, hay 2 tipos de becas. Una beca es solidaria, que normalmente la tienen todas las universidades, que es para gente pobre que tiene escasos recursos, y está una beca a la excelencia, es decir, para aquellas personas que tienen un grado, una capacidad, que pueden mantener un 7 o un 8 en todos sus estudios. Entonces el joven debe de buscar esas oportunidades. Mi recomendación es no se quede con el no. Quedarse con un no, con una puerta cerrada, es dejar de abrir 5 o 6 puertas más. Entonces, a los jóvenes, que muchas veces, de hecho, a mí me tocó cambiar de carrera. Yo comencé en el técnico en ingeniería eléctrica, me pasé a la ingeniería eléctrica y terminé en comunicaciones. Entonces, y eso no me frustró, al contrario. La vida me fue llevando y me fue llevando por otros caminos, pero al final uno sabe, si uno tiene el objetivo claro, sabe a dónde quiere llegar. Y yo invito a los jóvenes, no se queden en el estado de frustración de no poder seguir adelante. Cuando usted tiene vida, cuando respira, cuando está sano, usted tiene un camino libre por delante. Vea esos no como unos pequeños obstáculos que se pueden superar. Una persona que no alcanza determinado puntaje para poder aspirar a quedar en la primera opción de carrera técnica o universitaria que decidió, es que esta persona, por más que se apasiona por determinada carrera técnica o profesional, es que no alcanza su puntaje porque no tiene la actitud o porque en esa prueba no tuvo la capacidad de obtener ese puntaje. ¿Cómo balancear ese tema, Juan Carlos? Tú que vienes del sector académico. A veces a nuestros muchachos, el problema es que medimos con unos puntajes a veces injustos, porque a veces nuestros muchachos tienen la capacidad, el talento, pero hay unos ítems, unos rigurosos de que van midiendo cierto grado de conocimiento, competencias, pero si en ese momento a usted lo traicionan los nervios, usted se pone nervioso, va a pasar un bloqueo, y por más que sepa, por más que conozca, que le apasionen las cosas, pero si se entró en el pánico del temor, de la ansiedad, hasta ahí nomás llegaron, se bloquea la conexión de los conocimientos. Entonces, fracasó en el examen, digamos, falló en el examen, pero eso quiere decir que no fracasó en la vida. Entonces tiene que seguir intentando y preparándose más. Si yo voy a una entrevista, por ejemplo, una empresa,
Yo averiguo la empresa, me preparo, sé, averiguo todo lo que puedo. Si voy a un examen, digamos, para calificación, tiene que prepararse y buscar. Y no se preocupe, si no pasó, digamos, si no quedó en esa carrera, hay otras opciones. El diseño gráfico tiene, incluso hay diseño industrial, que no necesariamente es el diseño gráfico por tal. Y hay otras carreras que lo van a llevar ahí. Hasta los arquitectos incluso hacen un tipo de diseño. Entonces, hay diferentes disciplinas que lo pueden llevar. Y no necesariamente seguir una carrera le garantiza un éxito. Hay personas que, bueno, los grandes, Bill Gates y otros, los grandes millonarios, no terminaron sus carreras, apenas llegaron a la universidad. Bueno, incluso nuestro presidente, como pueden ver, una persona que es un empresario exitoso, y aunque no terminó una carrera, pero es un tipo que está en la élite ahorita de la política, está citado, hay mucha gente que habla de él y que le tiene referencia, y entonces llegó por otro camino, pero no necesariamente uno puede llegar por una carrera. Importante todo este segundo segmento de este programa en el cual el maestro Juan Carlos Torres hemos orientado en la prevención y el enfoque de algunos factores de riesgo con la conducta suicida, principalmente en jóvenes y en adolescentes. Pero por otro lado, nos ha ilustrado y ha orientado para poder usted, amiga y amigo que nos observa o que tiene sus hijos que están atravesando por un momento en esta etapa de no haber quedado en la carrera técnica o académica que él o ella había seleccionado, hay que acercarse, hay que estrechar esos lazos de amor y de solidaridad con nuestros hijos, con nuestras hijas, para poderles orientar, impulsar, animar, que puedan continuar, que sigan esforzándote, porque el maestro Torres nos ha ilustrado sobre esa capacidad mayor o menor de resiliencia en nuestra generación millennial. Regresamos después de este corte comercial. Continuamos en esta serie temática de salud mental y prevención del suicidio en El Salvador. Me acompaña el maestro Juan Carlos Torres, especialista en seguridad, prevención, pero principalmente en cultura de paz y sana convivencia. Juan Carlos, la cultura de paz es unas palabras que de alguna manera se han confundido en el territorio. Creemos que cultura de paz es no enojarse, que cultura de paz es saludar. ¿Cómo la definimos y cómo la cruzamos con la sana convivencia en la familia y en la comunidad? Bueno, la paz es la armonía que tienen los seres humanos con su entorno, consigo mismo y en las relaciones. Cuando uno vive una cultura de paz es porque la cultura ha hecho una forma de vida, ha renunciado a la violencia, es tolerante. Y la cultura de paz está ligada a lo que se llama justicia social, es decir, cuando nosotros respetamos al otro, cuando también tomamos en cuenta sus opiniones. Entonces, este tema de cultura de paz y de convivencia está estrechamente relacionado con la forma de vida de las personas. Si yo opto por la cultura de paz, lo primero lo que debo renunciar es a la violencia. Y eso no quiere decir aguantar y aguantar, no. Se trata de renunciar a la violencia, es decir, las posibilidades que están, lo que está en mis manos, aceptar o no aceptar, es decir, reaccionar. Yo puedo ver una persona violenta en la calle que me va agrediendo, pero está en mí la reacción. Si yo reacciono violento, si le respondo, si alguien me critica, me grita, o todo lo demás, pero todo está en mí, si yo he optado por una cultura de paz. ¿Cómo fomentar esa cultura de paz primero en la unidad básica, en la familia? ¿Cómo desarrollar la convivencia cuando las noticias que nos llegan son precisamente de que no hay comunicación en la familia, que hay aislamiento, que no hay conversación, no hay plática, no hay interacción, no conocemos lo que nos está sucediendo? Estos jóvenes millennials nos saludan, se levantan en la mañana molestos, se van para su trabajo o para la universidad, no se comunican, no quieren control. ¿Qué consejo le das a los padres de familia, pero también a los jóvenes
y señoritas que nos sintonizan? Bueno, el primer consejo para la familia es dialogue, hable con sus hijos. O sea, tener hijos es un regalo maravilloso que la vida nos ha dado. Y si usted desperdicia ese regalo porque está ocupado en las redes sociales, en el trabajo y en tantas cosas, incluso hasta por ir a la iglesia algunos, los dejan ahí y se van solos. No, llévenselos, no los dejen. Entonces, este diálogo tiene mucho que ver con guardar el teléfono quizás en algún momento y sentarse y hablar y dialogar. Y siguiendo con el tema del suicidio, uno de los elementos que yo recomiendo con la familia, los padres de familia, es no menosprecie los problemas de sus hijos. A los hipotes, a los que llaman, los jóvenes, los que llaman millennials, y que parece ser que llevan una vida muy, muy ajetreada, pero realmente son personas. Están viviendo una etapa diferente a la que nosotros vivimos como jóvenes. Nosotros tuvimos un momento distinto cuando fuimos jóvenes. Entonces estos jóvenes tienen ahora su momento y también hay que aprender a respetárselos. Y lo primero es, cuando un joven, a un padre de familia, le expone sus problemas, a veces son problemas de, mira papá, no sé qué camisa ponerme, o mira, el jean se me rompió y todo, y uno, ya vas con esas cosas. Esas expresiones cortémoslas. Si queremos tener diálogo, démosle la importancia que los jóvenes le dan a sus problemas. No menospreciemos cualquier problema. Menospreciar un problema de un joven, porque uno es adulto y lo ve distinto, puede ser que lo estemos dejando solos. Y una de las cosas porque los jóvenes se suicidan es porque se sienten solos, porque no encuentran apoyo. Y el primer apoyo que tenemos es la familia, y después la comunidad, por supuesto. Pero la familia debe ser solidaria con esa persona. Si está sufriendo, si quiere estar en su cuarto, en su espacio, respetémosle un poco. Eso no quiere decir que lo vamos a dejar también sin cuidarlo, a la ley de Dios, como dicen, dejar que ande con amigos delincuentes o cosas. No, eso es distinto a un diálogo que tiene la familia. Yo voy a poner el ejemplo de mi hijo. Una vez quería ir a un lugar porque todos sus amigos le habían dicho que era un lugar bonito. Y para mí era un lugar, eso era un chupadero, un lugar de consumo de droga, y mi muchachito se iba a ir ahí. Entonces, cuando me dijo que yo le diera permiso, le dije, mira, antes de darte permiso, quiero que vengas conmigo, vamos a pasar cerca. Y le enseñé el lugar y le dije yo, ¿querés estar así? Como esas personas, embriagadas, consumiendo. Y entonces él reaccionó. Pero si yo le digo no de entrada y sin darle una razón o darle un espacio para que él reflexionara, esos no nos sirven. Los no secos nos sirven si no vienen acompañados de una empatía, de una muestra de amor, de una muestra de respeto por los mismos jóvenes. Aunque sean nuestros hijos, merecen respeto en sus opiniones. Los adolescentes, los jóvenes viven una realidad, tienen una presión social de grupo. Quieren tener el teléfono último modelo de la marca X o Y, la última tableta, la última computadora, pero hay realidades. En casa no se puede hacer ese tipo de inversiones o endeudarse por un aparato. Como pretendemos que este sea un programa utilitario, ¿cuál sería la recomendación para el padre de familia y para los jóvenes? ¿Cómo ponerse de acuerdo en este tema que es del día a día? Ricardo, acabas de tocar algo que yo toco con las familias cuando puedo hablar con ellas, y es, hagan cuentas con sus hijos, que sepan los problemas que usted está atravesando, hagan la cuenta, siente, mira hijo, ayúdame a hacer estas cuentas, y aunque esté ocupado en el teléfono, pero que él se dé cuenta de que para el súper hay otra, para el mercado, para la comida, y que a veces queda poco para la luz. Y entonces cuando usted le enseña al muchacho, no le va a pedir el último teléfono, la gran gama. Eso sí, o sea, quiere estar conectados, y por supuesto que los padres de familia muchas veces tenemos que hacer sacrificios por la internet o para algo, para que también estudien y todo, pero comparta sus problemas con sus hijos, dígales la crisis porque uno está atravesando, porque eso les va a hacer, y también involúcrelos en las soluciones. Si hay un problema en la familia, también hay que escucharlo, porque todos, cuando hay un problema familiar, todos tenemos parte en ese problema. Entonces, lo importante es que cada uno aporte con respeto, con tolerancia, con mucha mesura, y no utilizar el poder, porque yo soy el padre de familia, tengo la última palabra. No, nuestros jóvenes, como dice Ricardo, están en un mundo
de demasiada información, están saturados. Si los que crecimos, de los que nacimos en los 70 y los que crecían en los 80, tenían poca televisión y teníamos más juegos, más interacción, estos muchachos están siendo bombardeados por las redes sociales. Si ustedes vean, si están desconectados, sienten que a veces se han perdido de la última noticia, del último like. Entonces lo importante es, jóvenes, hay algo más importante que las redes sociales, hay algo más importante que lograr la mejor selfie. Hay una familia en la cual ustedes nacieron, tienen amigos que los necesitan también, y también dedíquense tiempo a ustedes mismos, dedíquense tiempo. Miren, una de lo importante de la paz es hablar con uno mismo. Uno tiene una conciencia, y cuando uno puede estar solo y tranquilo, es que ha logrado cierto equilibrio, tiene cierta resiliencia. Cuando yo me pongo los audífonos, cuando yo tengo que estar haciendo algo para no estar a solas, entonces allá hay un pequeño problema. Juan Carlos, pero ¿quién capacita a la familia? ¿Quién la adiestra? ¿Quién la prepara? Esta función parece que está delegada exclusivamente a las iglesias de la comunidad, pero ¿cuál sería la política pública para la familia para gozar de una adecuada salud mental? En los conversatorios siempre sale ese tema, que no hay un enfoque familiar. Entonces yo creo que los programas de cooperación internacional, los amigos de la cooperación deben de enfocarse también en los programas familiares, es decir, destinar para que este tema de familia sea. Las alcaldías deben de tener una unidad familiar fuerte. Y las iglesias, por ejemplo, deben dedicar la predicación, pero también el acompañamiento a la consejería familiar y sobre todo la familia y la comunidad. Es decir, si yo vivo en una comunidad, en una residencia, quienes viven ahí son mi comunidad, son mi familia. Debo de ver algo, de ver más allá. Si yo veo que el hijo de mi vecino está consumiendo alcohol, está consumiendo droga, puedo darle un consejo, puedo acercarme y mostrarle la preocupación que siento por él. Pero no decir, ese ya fracasó, y abandonarlo, porque hay otros grupos que lo están esperando, ya sea como consumidores, pero también como elementos activos para integrar ese grupo. Entonces, no los dejemos solos. Hay que acompañarlos, y los jóvenes también. Compartan el diálogo intergeneracional. Hablen con sus abuelos, que le cuenten las historias. Tienen historias fantásticas los abuelos o los papás. Juan, se firman los acuerdos de paz en 1992, pero esa cultura de paz, esa sana convivencia parece que es una gran deuda y que se mantiene vigente hasta este momento después de 27 años de la firma de los acuerdos de paz. ¿Por qué esta violencia es cíclica a través de la historia de por lo menos de estos casi 200 años de república? ¿Por qué no se levanta un líder que nos enseñe a convivir, que nos adoctrine en los principios de cultura de paz y convivencia? Bueno, después de los acuerdos de paz, nuestras familias se dividieron. Unos se fueron para un bando, otros para otro, y otros fuimos desplazados de la guerra. Entonces tenemos tres grupos: los que tomaron una opción en el ejército, los que tomaron la opción con la guerrilla, y los que fuimos víctimas de ese conflicto, que tuvimos que ser desplazados. Entonces tenés tres elementos ahí importantes, y el tema de quién enseña cultura de paz, quién lidera estos movimientos. Yo creo que primero tiene que ser la familia. Y hay una teoría que dice que la violencia es cultural, es decir, no nacemos violentos, nos hacemos violentos por la forma en cómo resolvemos los conflictos. Y yo quiero aprovechar este programa, Ricardo, para invitar a la audiencia que nos está viendo, que nos escucha, para decirles que tomen un primer paso, que si ustedes aprenden, han solucionado sus problemas con el grito, con la amenaza, con el salveque, como dicen, ¿verdad? O con negarle la cuota familiar a alguien, que dé el primer paso y cambie. O sea, cambiar, liderar eso. Yo creo que no necesitamos un líder externo, necesitamos recuperar el espíritu que tenemos como salvadoreños, porque nosotros, quieras o no, los extranjeros también nos ven como gente amable, amigable, sonriente. Estamos en la franja media de la felicidad. Es decir, frustrados no estamos.
pero sí lo que tenemos es problemas de cómo solucionar nuestras diferencias. Entonces, primero renunciemos a la violencia, es decir, si la vecina o el vecino parquea el carro enfrente de mi puesto y que se merece un regaño, no, hablemos tranquilamente, busquemos siempre dialogar, hablar, bajar la voz, mirar con esa empatía al otro y decirle, hey, mira, sé que tenés problemas, pero podemos arreglar nuestras diferencias, ¿sí? Por ahí creo que podría ir sea líder en su comunidad, en su familia, ¿sí? Y después ya va a ver que es un movimiento que surge y que se fortalece. Juan Carlos, quiero darte las gracias por aceptar mi invitación y dar por inaugurada esta serie de salud mental y de prevención del suicidio en El Salvador. Amigos y amigas televidentes, los invito a continuar en sintonía de esta serie temática. Va usted a poder recibir conocimiento, consejos, va a poder equiparse y tener herramientas para tener las condiciones de mejorar la salud mental, la convivencia en su familia y prevenir cualquier situación de suicidio al interior de su familia y de su comunidad. Bendiciones.